Con fundamento en el artículo 95 de nuestro reglamento general, le pido a la presidenta de esta mesa directiva, como también ya me lo pidió, mostrarle un pequeño resumen toda vez que está en la Gaceta publicada. Con mucho gusto, diputada, adelante. A principios del siglo pasado no existían normas que protegieran a los niños, como aquellos que trabajaban en condiciones inseguras o insalubres, tampoco para los que sufrieron los efectos de la Primera Gran Guerra. El primer texto histórico que reconoce la existencia de derechos específicos para las niñas y los niños fue la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en 1924. La declaración tuvo la finalidad de que sus derechos fueran reconocidos universalmente y al mismo tiempo una afirmación de los deberes de los hombres y mujeres de todas las naciones hacia los niños y niñas. Otro antecedente Si nos permiten, compañeros, casi se agota el orden del día. Gracias. Otro antecedente fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclamó que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales y que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Bajo la consideración de que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, por su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian. Dicho instrumento internacional compromete a los países firmantes para que al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. Posteriormente fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos la Convención sobre los Derechos de los Niños el 20 de noviembre de 1989. Fue la primera ley internacional de los derechos de las niñas y niños con carácter obligatorio para los países firmantes y reconoce como niños a los seres humanos menores de 18 años. La Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como la ley local en materia, le reconocen como titulares de derechos y velan por el interés superior de niñas, niños y adolescentes y obligan al Estado a defender sus derechos, garantizar su pleno ejercicio y hacer prevalecer el interés superior de la niñez en toda decisión pública para la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. En varios estados y municipios sus derechos son vulnerados frecuentemente y se encuentran en peligro de retroceso debido a las amenazas a las que a diario se enfrentan y que cada día se profundizan, como la pobreza, inseguridad, el crimen organizado, los efectos producidos por la pandemia del COVID-19. Una problemática persistente, especialmente en las niñas y las adolescentes, son el matrimonio infantil y la cohabitación forzada de menores. Si nos permite, diputada, para que los diputados puedan concluir. ¿Nos pueden ayudar, señoras y señores diputados, por favor? Guardando el debido orden en el Pleno para que la diputada concluya con la exposición de su iniciativa. Adelante, diputada. Una problemática persistente, especialmente en las niñas y los adolescentes, son el matrimonio infantil y la cohabitación forzada de menores, situación que afecta el ejercicio pleno de sus derechos como la educación, la salud, a vivir en familia, a no ser discriminada, a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, entre otros. Es importante reconocer los avances que se han tenido en México y en Zacatecas para terminar con la práctica de los matrimonios infantiles. Lamentablemente, el avance legislativo no ha tenido la repercusión deseada de terminar con esta práctica que daña física y mentalmente a nuestras infancias. Por ejemplo, en nuestra entidad, en septiembre del 2016 se reformaron el Código Familiar y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas para establecer los supuestos y condiciones en que los menores de edad puedan contraer matrimonio. Se asentó claramente que solo podrían contraer matrimonio las personas mayores de 18 años de edad.
Le solicitamos al personal ajeno a esta legislatura que por favor abandone el pleno. Y voy a instruir para que por favor cierren las puertas para poder desarrollar la sesión de manera normal. Continúe, diputada. En nuestra entidad, en septiembre de 2016, se reformaron el Código Familiar y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas para establecer los supuestos y condiciones en que los menores de edad puedan contraer matrimonio. Se asentó claramente que solo podrían contraer matrimonio las personas mayores de 18 años de edad. Otro ejemplo a nivel nacional es la última reforma en la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2019, en la que se modificó el Código Civil Federal para prohibir el matrimonio infantil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado ante la restricción constitucionalmente válida, eficaz y razonablemente para proteger los derechos de la niñez en cuanto a la celebración de los matrimonios infantiles. Resolvió una acción de inconstitucionalidad 22/2016 presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. Determinó que la norma no viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que implica la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, pues dicha medida contribuye precisamente a garantizar el libre desarrollo. La Corte estableció que dicha limitación no es contraria al principio de progresividad de los derechos humanos, el cual impide a los legisladores eliminar o disminuir derechos ya reconocidos, toda vez que se protege el interés superior de la niñez y su libre desarrollo integral en los términos contenidos en el artículo 4 constitucional y en los tratados internacionales suscritos por México, sin que afecte gravemente el derecho a contraer matrimonio, pues podrá acceder a este al alcanzar la mayoría de edad. A pesar de los avances, la unión de hechos o informales siguen sucediendo y lo más preocupante es cuando se trata de uniones forzadas. En los últimos años, a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, se ha reportado casos de ventas o intercambios de niñas o adolescentes de 15 años de edad. Sin duda, las reformas deben ser complementadas con mecanismos y políticas en materia de prevención y atención de la violencia de género, además de acciones que permitan un cambio cultural profundo sobre la unión entre dos personas. Ya no podemos seguir asumiendo que las niñas y mujeres, sobre todo, tienen más valor en la sociedad por estar unidas con una pareja. Existe un vacío legal en la legislación en materia. Mientras se prohíbe el matrimonio infantil, no se hace lo propio con la unión libre, condición que afecta y expone al menor de edad a pobreza, abandono de escuela, violencia, explotación sexual, embarazos precoces, infecciones de transmisiones sexuales, muertes y discapacidades derivadas de la maternidad, entre otras consecuencias. Obligar, coaccionar, inducir, solicitar, gestionar u ofertar a una o varias personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, para que se unan formal o informalmente con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con personas mayores de 18 años de edad con el fin de convivir de forma constante y equiparada a la de un matrimonio, debe reconocerse como un delito, pues se atenta contra el interés superior de la niñez y afecta el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Si bien es cierto, este fenómeno sigue estando presente en mayor medida en entidades federativas que mantienen muy arraigados sus usos y costumbres, en Zacatecas tenemos registro de población con estas características. Nuestra legislación debe garantizar la protección a la niñez y a la infancia de estas prácticas, ya que por circunstancias históricas y económicas en nuestro estado, se han asentado diversas comunidades del país y otras se encuentran en tránsito, lo que puede propiciar que se cometa dicha conducta. La presente iniciativa tiene como finalidad sancionar a las personas que obligan a los menores de 18 años a cohabitar por medio de la violencia física o moral, amenazas o de cualquier forma en contra de la voluntad de los menores y que sancione con severidad, aunque la víctima pertenezca a pueblos y comunidades indígenas y de afromexicanos. Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas con la finalidad de reconocer y sancionar el delito de cohabitación forzada de menores de 18 años. Artículo único, se reforma el capítulo 1 del título sexto y se adiciona el artículo 182 bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Título sexto, delitos contra el desarrollo y la dignidad de las personas. Capítulo 1. Delitos contra el desarrollo de las personas menores de 18 años de edad y la protección integral de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Artículo 182 bis. Comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias personas de estas a unirse informal o consentudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con personas mayores de 18 años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio. Al responsable de este delito se le impondrá pena de 4 a 9 años de prisión y multa de 100 a 200 cuotas. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta una mitad en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciera a algún pueblo, comunidad indígena o afromexicana. Artículos transitorios. Artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, Zacatecas SAC, a 6 de mayo del 2023, rúbrica diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoitia. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada, con el permiso, diputada María del Mar, permita que a título personal me abone a su iniciativa por la procedencia y necesidad. Gracias. González Romo, si me permitiera, diputada. De igual forma, Correa Valdés, José Guadalupe. Rodríguez Camarillo, diputada, si me permite. De igual también. Gerardo Pinedo Santa Cruz, De igual diputada. manera, Grupo Parlamentario del PRI. Juárez González Armando. En los mismos términos del Muro García, diputada. Diputada presidenta, para que me haga favor de registrar mi asistencia y dejar sin efecto mi justificante, González Hernández, José David. Con mucho gusto, diputado González. Dejamos sin efecto su justificante y se registra su asistencia. Queda registrado, diputada presidenta, sin efecto su justificante. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Legislativa de Justicia. Continuando con